Cuando le llevaron a Jesús a entregarle, cuando Judas le entregó a Jesús, los discípulos eran miedosos y también huyeron. Pedro le negó. En Mateo capítulo 26, el versículo 55 y 56 nos habla de esto, de que dice el 56, el Señor Jesús contesta esto, dice: todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces dice aquí, todos los discípulos dejándole huyeron. Eso hicieron los discípulos, dejándole huyeron. Es decir, que los discípulos en esas circunstancias tan difíciles, de persecución, de muerte, ellos huyeron. Pedro le había dicho que él iba a estar siempre y no le iba a dejar. Y Pedro le siguió a la distancia a Jesús. En Mateo capítulo 26, el versículo 69 dice que cuando le estaban juzgando a Jesús, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Esos eran los discípulos de Jesús. Huyeron, tuvieron miedo, y Pedro le negó con maldición. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Ahora, ¿será que el cristianismo iba a terminar allí con un grupo de discípulos miedosos que le negaron a Jesús? Dice en Hechos el capítulo 1, dice así esta palabra: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Dice entonces que el Señor Jesús, el día en que Él iba a ser recibido arriba, es decir, que Él iba a ascender a los cielos, después de haber dado mandamientos a los apóstoles, dice que se presentó vivo durante 40 días para dar pruebas indudables de su resurrección. Él se apareció en varias ocasiones durante 40 días y dio pruebas indudables de su resurrección. 10 apariciones innegables. Y dice aquí la palabra que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Señor Jesús se iba al Padre,
porque del Padre vino y al Padre debía volver. Pero los discípulos se quedaban huérfanos. El Señor Jesús subió al Padre, pero 10 días los discípulos estuvieron orando, esperando la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo, el otro consolador. Jesús partió. Él estaba en un cuerpo humano limitado, pero esta vez Él iba a enviar el Espíritu Santo para que Él esté en la iglesia, en su pueblo, y no solamente junto con una persona o con 12, sino con todos los que en Él creyeran. Por eso el Señor dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no podría enviar el otro consolador. Pero si yo me fuere, dice el Señor, yo les enviaré al Espíritu Santo. Entonces el Señor envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Amén. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y de esa manera tenemos la presencia de Jesús, no solamente como en aquellos tiempos que estaba con los apóstoles, que Él estaba junto con ellos, sino en nosotros. Ya no solo junto a nosotros, sino en nosotros, por el Espíritu Santo. Amén. Y esa era la promesa del Padre que Jesús había dicho. En el versículo 8 de Hechos capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos, antes de la resurrección y antes de la venida del Espíritu Santo, eran temerosos, huyeron, le negaron a Jesús. Pero el Señor les está diciendo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Señor estaba prometiendo el poder del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio, para que el Evangelio pueda extenderse. Entonces el Señor tenía que cambiar el corazón de hombres temerosos, débiles, fallosos, cobardes. Tenía que cambiarles el corazón para hacerles hombres valientes. ¿Y cómo eso es? A través del Espíritu Santo. Recibiréis poder. Cuando viene el poder del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos cambiar también y ser testigos del Señor y poder llevar el Evangelio y no tener miedo. Aquí se representó la muerte de Esteban, un discípulo del Señor que le apedrearon, pero él no tuvo miedo de morir. Y más bien decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Se representó la vida de Pablo desde que él fue llamado. Y cuando el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él se convirtió y fue un predicador comprometido con la palabra. Pedro, ese hombre que le negó delante de la criada, delante de otra mujer,
delante de algunos hombres de ahí y le negó con maldición. Él recibió el poder para ser testigo del Señor Jesucristo. Los discípulos cambiaron. Después de la resurrección y después de la venida del Espíritu Santo, el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, estaba con la iglesia y fueron valientes predicadores de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, el versículo 14. Pedro poniéndose en pie con los 11. ¿Cuántos días habían pasado de que Pedro le negó? Alrededor de 50 días. Un mes y un poco más, nada más. Pero ese Pedro que le negó a Jesús, dice aquí la palabra, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló a la multitud que se había reunido. Cuando vino el Espíritu Santo, cuando la multitud de los que estaban en Jerusalén creían que esos 120 estaban borrachos, pero ahí Pedro les explicó, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Era Pedro, un Pedro transformado, un Pedro que fue cambiado de ser un hombre temeroso, un hombre que traicionó y negó a Jesús. Pero hoy es un hombre diferente. Era un hombre que estaba confrontando a la gente y a la multitud para hablarles de su Señor y Salvador, del que le perdonó, del que le restauró, del que le cambió, le transformó y le hizo una persona nueva. Y él entendió que Jesús era más que su compañero, su amigo. Él era el Hijo del Dios viviente. Y él se comprometió en servirle a él. Y entonces ya no era ese Pedro temeroso, ahora era un Pedro valiente. El versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Admirable, un hombre que hace pocos días le estaba negando a Jesús, hoy estaba predicando de esa manera, con esa fuerza. Solo Dios puede hacer ese cambio. Él nos puede transformar. El testimonio de su resurrección, de su realidad, de que Él vive, Él nos puede transformar. Gloria a Dios. La presencia de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede transformar y hacernos de personas temerosas, cobardes, miedosos, que le niegan a Jesús, en hacernos personas valientes, que no tienen temor de la muerte, que no tienen temor de la gente, ni temor de lo que le digan. Hay muchos que le han negado a Jesús.
con su propia boca, con sus propios actos. Hay muchos que se han avergonzado de Jesús porque no han entendido que Él resucitó de los muertos, que no es una historia del pasado, sino que Él vive. Él es el Hijo del Dios viviente, Él vive. Él sí murió, entregó su vida en la cruz del Calvario, pero Él vive. Él está vivo, amén. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y aquí Pedro, ahora transformado, está predicando a una multitud de gente y les está hablando de que Jesús, al cual ellos lo entregaron a la muerte, Dios lo levantó, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El versículo 29 dice: se os puede decir libremente del patriarca David que, siendo profeta, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Gloria a Dios. Ahí estaban los testigos, los que una vez se escondieron, pero ahora estaban allí. Nosotros somos testigos. Pedro estaba ahí delante de ese grupo de 12. Estaban 11 y él 12. Pero ahí estaban frente a una multitud. El Señor puede transformar de pecadores a santos, de cobardes a valientes, de manchados a limpios, a puros por Jesús, de gente endeble, falta de compromisos, sin un rumbo, le puede transformar en una persona centrada en lo más grande de la vida y de la eternidad, centrada en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice que siendo profeta David ya lo vio desde antes, y él ya habló de la resurrección ahorita serían unos 3000 años, pero cuando estaba hablando Pedro serían 1000 años antes. Entonces ya él ya había hablado de la resurrección, y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Y los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Gloria a Dios. Al principio Jesús, después fueron 12, después fueron 120 en el aposento alto, cuando Jesús ya ascendió. 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy estamos viendo que se añadieron 3000 personas. En ese día en que Pedro, con esa unción nueva del Espíritu Santo, con ese testimonio de la resurrección de Cristo, y hermanos, ¿por qué está el Espíritu Santo acá? ¿Por qué es que hay personas que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos seguimos arrepintiendo? ¿Por qué hay personas cambiadas por Dios y comprometidas con Dios? Porque vino del cielo el Espíritu Santo
¿Y por qué vino del cielo el Espíritu Santo? Porque Jesús resucitó. Jesús tenía que ir al Padre y pedirle al Padre el Espíritu Santo. Y el Padre envió el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, podemos ver que la palabra comenzó a crecer, a extenderse más y más por el testimonio de Jesús, la obra de Jesús a través del Espíritu Santo en sus discípulos, en la iglesia. Amén. Y el Señor Jesús, a través de muchos más, Él comenzó a extender su reino. La iglesia fue transformada. Jesús fue valiente mientras estaba acá y siempre. Los discípulos fueron cobardes, pero después que vino el Espíritu Santo, ellos fueron también valientes como Jesús. Y en el nombre de Jesús fueron y llevaron el evangelio y extendieron en el nombre de Jesús resucitado, su salvación en muchos lugares. En Hechos del capítulo 4, Pedro y Juan habían llegado al templo y estaba un cojo de nacimiento, y Pedro declaró sobre él sanidad y se sanó en el nombre de Jesús. Y entonces el versículo 1 de Hechos 4 dice: hablando ellos al pueblo, ellos estaban predicando a la gente, a mucha gente, porque se reunió una multitud. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, la guardia del templo, los saduceos. Estaban resentidos de que enseñaran al pueblo, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Creyeron. A los pocos días creyeron más gente, 5,000. La palabra comenzó a extenderse a través de hombres y mujeres valientes. Dice: al siguiente día se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes, y les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho esto ustedes? Pedro, lleno del Espíritu Santo, ese Pedro transformado, dijo: ancianos de Israel y gobernantes del pueblo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, sea notorio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. Pedro está dando testimonio de Jesucristo y de Jesucristo resucitado. Pedro ya no tiene temores. Pedro ya no está negando a Jesús, no más. Y entonces él, delante de esas autoridades judías, declara él, dice: puesto que se nos interroga por la razón de este hombre sanado, sea notorio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. El Señor comenzaba a obrar poderosamente, respaldando a sus siervos. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino, hay uno solo,
Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En ningún otro hay salvación. Amén. ¿Qué es lo que está buscando usted? ¿A dónde está buscando su salvación? ¿En quién busca su salvación? ¿Qué es lo que hace para procurar su salvación? Lo que dice aquí la palabra es: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y viendo el denuedo de Pedro y de Juan, se maravillaban, y viendo al hombre que había sido sanado, no podían decir nada en contra. Entonces ellos comenzaron a conversar: ¿qué hacemos con estos hombres? Porque es verdad lo que ha pasado, ese hombre sí ha sido sanado. ¿Qué hacemos? Entonces se pusieron de acuerdo: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más de aquí en adelante a ninguna otra persona. Y llamándolos, les amenazaron, les intimaron en que en ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron los apóstoles, Pedro y Juan, cuando les amenazaron de esa manera? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Sintieron miedo? ¿Tuvieron el temor de que les metan a la cárcel? ¿Se sintieron en la provocación de pronto de asegurar su vida? Uy, que no me pase nada. No, lo que dice aquí la palabra: Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, vemos que ellos tenían esa valentía para enfrentarse a esas autoridades, pero no en una actitud rebelde a la autoridad, sino sometiéndose a la máxima autoridad, que es Dios. Y entonces por eso dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y les amenazaron y les soltaron. Entonces, puestos en libertad, fueron a los suyos y les contaron, y entonces ellos oraron unánimes. Y el versículo 27, el capítulo 4 dice: verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermanos, ellos ya no tenían miedo de predicar la palabra del Señor. Y entonces, aunque les amenazaron, cuando fueron a los suyos y contaron a los hermanos todo lo que había pasado, ellos estaban orando a Dios y le dijeron: mira sus amenazas, Señor, pero concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que de pronto algunas personas hubieran dicho cuando ven las amenazas? Ay, Señor, mejor me voy de aquí, porque aquí me van a tratar mal. Ay, Señor, pero ¿por qué me pasan tantas cosas? Esta gente se ha venido en contra mía. ¿Por qué me pasan tantas vergüenzas? Yo no quiero pasar vergüenzas. Algunos se avergonzarían de Dios, pero no estarían dispuestos a pasar una vergüenza por Él.
honrando su nombre, hermanos, que para algunos de pronto puede ser una vergüenza o locura, como dice Pablo, pero para otros, para los que hemos creído, sabiduría de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Jesús. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el lugar en que estaban congregados tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Habemos en la iglesia personas que vivíamos sin propósito, y cuando Dios nos dio un propósito, no tenemos vergüenza de hablar en su nombre. Habemos personas que éramos temerosos, avergonzados. De pronto teníamos una baja autoestima, pero cuando vino Jesús y nos dio el privilegio de ser hijos de Dios, no nos avergonzamos de hablar delante de cualquier persona que somos hijos de Dios y que Él resucitó de los muertos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Habemos personas que de pronto no teníamos identidad, que no sabíamos para qué vivíamos en la vida, ni qué rumbo íbamos a tomar, ni cuál era nuestro destino. No teníamos identidad, pero cuando Jesús nos tocó y nos llamó sus hijos, tenemos la identidad de hijos. Tenemos un papá y un hermano mayor. Jesús nos ha dado identidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Habemos personas que de pronto éramos valientes para andar en el mal, valientes de pronto para las cosas del mundo y del pecado. Pero cuando vienen a Cristo, muchas veces, hermanos, son cobardes. Tienen miedo, huyen, le niegan a Jesús. Pero sí hay muchos también que se han vuelto al Señor y son valientes para predicar su palabra. Y que no les da temor a confrontar autoridades, así como Pedro y Juan. Que no les da recelo de lo que les pase, porque total ya les sacó de la muerte y les rescató de la miseria, de vivir una vida miserable, una vida de cobarde. Ya no más una vida de cobarde. Yo quiero ser valiente. Y Pedro fue valiente para confrontar autoridades, para confrontar multitudes. Pero algunos, no delante de multitudes, sino delante de una criada, le niegan a Jesús. Mantienen todavía esa cobardía. Pero algunos también, hermanos, son valientes para seguir predicando sin temores. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, démosle honra a Jesús, amén.
Y donde quiera que estemos, hermanos, hablemos en su nombre. Amén. Donde quiera que estemos, honrémosle. Amén. Si usted se encuentra con un hermano de la iglesia, dígale: hola hermano, Dios le bendiga. No le diga: hola Bessie. Si usted se encuentra con un hermano de la iglesia, dígale: hermano, qué gusto verle. Y de pronto su amigo le dice: ¿y él será tu hermano? Pareciera que yo conocí solo tus 2 hermanos, y aquí has tenido más hermanos. Es que son mis hermanos de la iglesia. Tengo una familia muy grande, que es la familia de los hijos de Dios. Amén. No se avergüence del evangelio. No se avergüence, porque no es religión, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Porque Jesús no es religión, porque Jesús vive, Él es realidad. Porque Jesús no es una historia, un cuentito como de Blancanieves o de la Caperucita Roja. Él es verdad. Él vive, Él es real. Él se ha hecho real a nuestras vidas. Él se mostró vivo a los discípulos. Él se mostró vivo a las mujeres que también le acompañaban en el ministerio. Él dio pruebas indudables de su resurrección. Y Él está aquí también a través del Espíritu Santo, dando pruebas indudables de su resurrección. Porque aquí hay pruebas indudables de su resurrección. Muchos de los que hemos sido cambiados, perdonados, restaurados, transformados por el amor y el poder de Dios. Hermanos, somos pruebas de la resurrección de Jesús. Jesús vive, amén. Él vive. Por eso es que nosotros hemos sido transformados. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo les quiero invitar que se pongan de pie. El equipo de alabanza, por favor. Amén. La obra del Señor resucitado se extendió a través de hombres y mujeres transformados. Verdaderamente, sin el Señor no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Separados de Dios nada podéis hacer, dice Jesús. Separados de Él nada podemos. Pero con su fuerza y su gracia y su poder podemos ser diferentes. Podemos honrarle a Él delante de la criada, delante de autoridades, delante de multitudes. Podemos honrarle a Él y declarar que el que estuvo muerto por el pleno conocimiento y autoridad de Dios resucitó y Él vive. Y Él está aquí para transformarnos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en este día. Gracias por la bendición de poder recordar ese día de la resurrección. Gracias te damos, Señor, porque tú vives, te has hecho real a nuestras vidas.
no es una idea de alguien, de uno que otro, de alguna persona que se le ocurrió. No es un pensamiento que algunos dicen que viene de la debilidad del hombre, que por eso es que se refugia en la religión. Señor, hay cientos y miles que creen en ti, Señor, y la palabra dice que si hubieran solo 2 testigos, es un asunto que se debe creer. Si hubieran solo 2, pero hay cientos y miles de toda lengua, Señor, de tantas lenguas, de tantas naciones, de tantas tribus, de tantas razas, que te han conocido a ti, que te han encontrado, que tú eres real y que vives. Gracias, Señor Jesús. Ha habido gente humilde, pero ha habido gente intelectual que han conocido tu verdad. Ha habido niños y ha habido ancianos que han conocido tu verdad. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos cantando. Gracias, Jesús. Mi orgullo me sacó